Hola a todos, buenas noches. Hoy día voy a hablar sobre el estrés en tiempos de cuarentena. Yo soy Lorena Pastor, soy psicóloga psicoterapeuta y el objetivo de esta transmisión en vivo es poder enseñarles cómo manejar los niveles de estrés, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Como ustedes saben, en estos tiempos de cuarentena tenemos que quedarnos en casa. Y esta orden de quedarnos en casa a todos no nos toma por igual. Todos no lo tomamos por igual, mejor dicho, ¿no? De hecho, hay personas que se estresan más que otras lo toman de forma más positiva, otros quizá se estresan más o se desesperan o realmente pues llegan a generar niveles de ansiedad muy altos. Hay que tener en cuenta que el estrés y la ansiedad generan muchos problemas a nivel de salud. Y es por ello que en estos tiempos de encierro, por el bien del país, hay que saber qué hacer y cómo manejar este nivel de estrés y esta ansiedad que se generan a raíz de estos tiempos de cuarentena que hoy en día todo el mundo está atravesando. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que el estrés genera muchos problemas físicos. Por ejemplo, el estrés incrementa en muchas personas que ya tienen temas de salud, por ejemplo, el nivel de hipertensión para la gente que es hipertensa. El estrés también genera problemas de memoria, genera fatiga. A veces las personas están cansadas todo el tiempo y no saben por qué, creen que es falta de vitaminas, pero no necesariamente. También se dan alteraciones en el sueño, se dan alteraciones en el apetito. Y nuestro sistema inmunológico obviamente también se ve alterado. Por eso es que cuando estamos estresados es mucho más sencillo que contraigamos ciertas enfermedades. A veces pasa que cuando estamos muy estresados también nos resfriamos, nuestras defensas bajan y tendemos pues a adquirir cualquier enfermedad, por lo general el resfrío, ¿no? También el estrés puede generar problemas en la piel, ¿no? Hay gente que se enroncha, hay gente que le salen como pequeños granitos, se rascan. En general el estrés trae muchos problemas, por eso es importante saber cómo mejorarlo, cómo manejarlo. El estrés también trae problemas a nivel emocional, no solamente a nivel de salud física, sino también, por ejemplo, aumenta los niveles de irritabilidad, aumenta los niveles de tensión, genera cambios de humor. Y también se pueden alterar, por ejemplo, el sueño. Hay gente que en esta época le está costando mucho dormir, se amanecen y no saben por qué les es difícil conciliar el sueño. También se generan problemas de apetito. Las personas en estos tiempos o comen de más por la misma ansiedad o a veces también comen de menos, ¿no? Empiezan a perder peso por este estrés que se incrementa cada vez más. Incluso si este nivel de estrés continúa avanzando, se pueden llegar a problemas mucho más serios. Se pueden generar trastornos psiquiátricos, como por ejemplo algún trastorno en el ánimo, como por ejemplo la depresión, o se pueden generar trastornos de ansiedad, se pueden generar en general muchos más problemas, ¿no? El estrés nos genera problemas muy complejos, de los cuales tenemos que estar atentos. A ver, aquí tenemos una persona que nos pregunta, ¿qué personas pueden decaer más por este tipo de estrés emocional? Bueno, en realidad nadie se libra del estrés, pero sí es verdad que tenemos cierto perfil de personas que tienden de alguna manera a ser más proclives a caer en un problema como este. Por ejemplo, hay personas que carecen de recursos socioeconómicos, económicos. Entonces, si no tienes acceso a agua, al desagüe, a luz en tu casa, definitivamente estás mucho más proclive a caer en problemas de estrés, ¿no? Si, por ejemplo, vives al día a día, económicamente no estás atravesando un buen momento, por ejemplo, también te corres el riesgo de estar más estresado, ¿no? Y de verte afectado por el estrés. Hay personas que están más expuestas o pueden estar más expuestas al estrés, como por ejemplo personas que tienen ciertas características de personalidad, suelen ser más sensibles, más vulnerables, personas que
quizás suelen ser más activas y que ahora no pueden serlo, ¿no? Personas que tienen características de inseguridad, de baja autoestima, inclusive las personas que tienen una personalidad de tipo ansioso también son más proclives a estresarse más en estos tiempos, ¿no? Entonces hay personas que tienen trastornos psicológicos, como por ejemplo un ánimo decaído, alto nivel de sensibilidad, enfermedades psicosomáticas, que también se hacen más proclives a estresarse con mayor facilidad. Entonces, este es más o menos el perfil de personas que se estresan con mayor facilidad, pero eso no quiere decir que el estrés no nos pueda afectar a todos. El estrés no discrimina, y mucho menos en estos tiempos. Ahora, es importante ver qué recomiendo, qué tipo de recomendaciones se dan para personas que sufren de mucho estrés en esta época, ¿no? Tan difícil que nos ha tocado vivir. Bueno, la primera recomendación que quiero dar es tratar de aceptar la realidad de la forma más positiva y realista posible. No es bueno que nosotros nos peleemos con la realidad, ni pelearnos con la situación que está pasando y negarnos a acatar las normas, porque es peor. Tenemos dos opciones: o enfrentamos la realidad o nos rebelamos ante ella. Pero si en realidad nos rebelamos ante la realidad, al final la pasamos peor y nos hacemos mucho más sensibles a que el estrés no pueda afectar. Entonces ese es el primer paso, enfrentarla, aceptar la realidad tal como viene, ¿no? Y además es importante generar pensamientos positivos, de esperanza, de alguna manera pensamientos que nos motiven a pensar que esto va a acabar pronto, ¿no? Hay que ser positivos, hay que saber que esto se está haciendo por el bien del país. Como leí una publicación hoy día más temprano, que de hecho todos estamos dejando de ver a nuestros seres queridos, estamos aislándonos para después poder hacerlo de forma adecuada, de forma feliz, porque no estamos tan expuestos a la misma enfermedad del coronavirus, ¿no? A este virus que nos está atacando terriblemente. A ver, acá hay una pregunta: ¿cuánto les puede afectar emocionalmente estar aislados por esta cuarentena? Sí, definitivamente afecta un montón, porque la gente tiene su rutina, está acostumbrado a trabajar, sobre todo los independientes que dejamos de trabajar, somos los más afectados, ¿no? Porque no tenemos un sueldo fijo, entonces dependemos de las horas que elaboramos y lamentablemente el estar en casa, no todos los trabajos se pueden hacer de casa. Bueno fuera que todos podamos realmente pues trabajar desde nuestra casa, ¿no? Entonces, sí el estrés nos puede afectar mucho al estar emocionalmente, porque no estamos adaptados a esta realidad, no estamos adaptados, ni tenemos una rutina, un horario fijo, no tenemos de alguna manera actividades que podamos hacer, y la gente está acostumbrada a salir, a movilizarse, a comprar, y el hecho de estar todos siempre en un solo ambiente pues definitivamente estresa. A ver, continuando con las recomendaciones, otra recomendación que quiero dar es definitivamente el comunicarse con familiares y amigos, ¿no? Que este aislamiento no sea en su totalidad. Definitivamente ahora tenemos que apoyarnos más que nunca de las redes sociales. Tenemos hoy en día la posibilidad pues de llamar hasta gente en el extranjero. Entonces, de hecho, sería bueno conectarnos con familiares que están fuera del país, con amigos o familiares que están también dentro del país, amigos, amigas, gente que nos pueda apoyar, nos pueda dar ánimo, podamos conversar, distraer nuestra mente, etcétera, ¿no? Otra recomendación que también doy es que por favor busquemos actividades que hacer que nos generen placer, ¿no? Podemos comenzar a ver series, a ver películas, a realizar juegos en familia, juegos de mesa, ¿no? Leer un libro. Hay que buscar qué tipo de actividades podemos hacer dentro de casa y generar y crear nuestras propias rutinas. Esa es la idea. El adaptarnos a una nueva realidad implica generar nuevas rutinas, nuevas actividades que podamos hacer con mucha facilidad, con disfrute,
¿no? De alguna manera tenemos que buscar de tratar de adaptarnos lo mejor que podamos a esta nueva situación. Entonces, todo lo que podamos hacer que nos genere placer, de hecho, va a ayudar. Ahora, otra recomendación que doy es que traten de cuidar su alimentación en estos tiempos, ¿no? Tratemos de comer sano, tomar vitaminas, consumir una dieta saludable que nos permita de alguna manera sentirnos mejor también. Hay que buscar hacer ejercicio, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea nuestra casa. Podemos buscar o bajar videos en YouTube de rutinas cortas, secuenciales de ejercicios. Podemos buscar estar en forma, alimentarnos bien y también buscar dormir bien, dormir nuestras 8 horas, entre 6 y 8 horas. Entonces, eso es muy importante porque hay que partir de nuestra salud para también poder enfrentar mejor esta situación. Otra recomendación que doy también es el hecho de seguir las normas que dan en las noticias, ¿no? Seguir lo que Vizcarra nos ha recomendado, quedarnos en casa. Si no somos obedientes a estas normas, empeoramos la situación, nos estresamos más y a las finales podemos conseguir que la gente se contagie más y a la larga eso nos deje más tiempo en casa, que es lo que en realidad no queremos. La mayoría queremos que esto acabe pronto, que se encuentre quizás una cura o que ya podamos volver lo antes posible a nuestras actividades cotidianas. Otra recomendación que doy es, mantenerse informado, pero tampoco sobreexponerse a las noticias. No hay que sobreexponernos, porque si no también eso nos genera mucha tensión y ansiedad. Está bien estar informados, hay que procurar que las personas que tenemos algún tipo de personalidad ansiosa o que por lo general somos muy sensibles, es mejor leer las noticias que verlas en televisión para mantenernos informados, porque a veces el ver las noticias nos puede generar un impacto emocional, de hecho, más fuerte, ¿no? A las personas que somos sensibles. Otra recomendación es que utilicen o aprendan técnicas de relajación y respiración. Es bueno en casa poder adoptar una técnica que nos permita relajarnos con mayor facilidad. Podemos buscar en YouTube técnicas de relajación, como por ejemplo, yo recomiendo la técnica de relajación progresiva de Jacobson, que es una técnica muy buena que está en YouTube, y también pueden encontrar técnicas de respiración cortas que nos pueden ayudar a permanecer más en calma en el día a día. Otra recomendación que doy también a la gente que es religiosa, sobre todo, y a los que creen en Dios, es orar, es permanecer constantemente en oración, manteniendo la esperanza y la fe de que esto va a acabar pronto. De hecho, acá tengo una pregunta, ¿no? En estas situaciones muchos optan por comer por ansiedad. ¿Cómo evitarlo? Sí, definitivamente muchas personas empiezan a comer por ansiedad. Aquí la recomendación es tratar de manejar en primera instancia la ansiedad. Si detenemos la ansiedad, o mejor dicho, disminuimos la intensidad de la ansiedad, va a hacer que no lleguemos a comer tanto. Entonces, justamente la recomendación que daba hace un minuto ayuda. Para las personas que coman por ansiedad, por favor, aprender técnicas de relajación, técnicas de respiración, que eso va a ayudar mucho a bajar los niveles de ansiedad. Hacer ejercicio también ayuda a liberar el estrés para las personas que comen por ansiedad, ¿no? También tener snacks saludables. Hay que tener y guardar ciertos snacks que podemos consumir en momentos de mucho estrés y que no nos van a engordar o no nos van a afectar en la salud, ¿no? Que no tengan mucho azúcar, por ejemplo, ¿no? Continuando con las recomendaciones, también algo que quiero recomendar es, aparte de generar nuevas rutinas en casa, es tratar de cambiar nuestra forma de pensar, que es muy importante. Eso ya lo había dicho al comienzo, pero lo remarco porque es muy importante el hecho de no ser negativos, el hecho de no quejarnos, de siempre pensar un poco en el otro. Hay que ser más empáticos, ¿no? Hay que pensar mucho en la persona que realmente está contagiada con el virus, hay que pensar en las personas que la están pasando realmente mal y nosotros de alguna manera tenemos ciertas comodidades o ciertas ventajas que nos ayudan a poder enfrentar esta situación de la mejor manera.
¿no? Podemos obtener herramientas. También otra recomendación que doy es, por favor, cada uno es consciente de que también está manejando ese tipo de situación. Hoy en día tenemos las famosas terapias online, ¿no? Tenemos la posibilidad de encontrar nuestro psicólogo de preferencia y llevar una sesión de terapia quizás a la semana, 1 hora o 2 horas a la semana. Creo que eso puede ayudar para que la gente se llene de herramientas y sepa cómo enfrentar a una dificultad específica y propiamente el estrés que se genera en estas fechas, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que quiero decir ya para finalizar es a los que somos padres, los que son padres, madres, recuerden que están siendo observados todo el tiempo por sus hijos. De la forma en que ustedes enfrenten la ansiedad y el estrés, de esa forma es como el niño lo va a hacer, ¿no? Nosotros somos modelos permanentes para nuestros hijos, eso hay que tenerlo claro. Entonces, si nosotros nos quejamos todo el tiempo, nos mostramos estresados, nos quejamos ante la situación que estamos viviendo, nos frustramos, nuestro hijo va a recibir, digamos, el mismo modelo, va a recibir de alguna manera este mismo ejemplo, mal ejemplo, y va a copiar esta conducta y estos patrones conductuales y va a imitarlos, ¿no? Y hay que pensar que no le estamos enseñando herramientas a nuestros hijos para enfrentar este tipo de situaciones, porque quizá no sean las únicas que tengamos que enfrentar en la vida, ¿no? Quizá esta sea la primera o una de tantas situaciones a las que nos vamos a ver expuestos. Entonces, padres, sean conscientes, por favor, de que tenemos que enseñar a nuestros hijos y darles las herramientas para poder manejar mejor la ansiedad y el estrés. Ahora, como recomendación final, quisiera decirles que traten de mantener la calma. Es importante mantenernos unidos como peruanos. Es importante, por sobre todas las cosas, respetar las normas que están creadas, digamos, por alguna razón, ¿no? No están por gusto, entonces hay que ser muy obedientes de ellas para también poder salir cuanto antes de esta situación. Hay que también ser empáticos con el prójimo, con la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas hoy en día, ¿no? En digamos, los policías, la gente de la Marina, la gente de la FAP. Entonces, por favor, pongámonos a pensar un poco más en el otro y en las personas que nos ayudan día a día a enfrentar estas situaciones. Ya hay que generar conciencia como país, hay que pensar en el otro y no siempre en nosotros mismos. Hay que ser empáticos, hay que respetar las normas, etcétera, ¿no? Y tomar esta situación con calma. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta transmisión, que las herramientas o las técnicas les hayan servido y ya nos estaremos conectando para una próxima transmisión en vivo para brindarles más recomendaciones y pautas que puedan seguir en estos tiempos de cuarentena. Entonces me despido, yo soy Lorena Pastor, psicóloga psicoterapeuta, y pueden visitar mi página web www.lorenapastor.com y pueden también ahí encontrar los teléfonos de contacto, mis correos a los cuales pueden escribirme si tienen algunas dudas o algún tipo de consulta. Muchas gracias, hasta otra transmisión en vivo. Nos vemos pronto.